Continuamos con la licenciada Pérez, que nos va a hablar de las etapas del triage. Bien, las etapas del triage se dividen en 3 partes. Primero, una valoración inicial donde se debe respetar el orden. Primeramente se tienen que ver los síntomas primarios, en segundo lugar el carácter del síntoma, en tercer lugar los síntomas que están asociados, sin olvidar los antecedentes tanto personales como familiares. Este cuestionario que se le va a hacer al paciente y al familiar que lo acompaña, en el caso que lo acompañe, tiene la característica de ser abierto y dirigido, ¿sí? Se le consulta, se le hace la pregunta al paciente y siempre tienen que ser preguntas sencillas, directas, ¿sí? Bien. Por ejemplo, ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Qué otros síntomas acompañan a lo que está refiriendo en primer lugar? Y después terminar siempre con los antecedentes de la persona y de la familia. Y algo muy importante dentro de este momento, que es el cuestionario, es darle tiempo a la persona y a la familia para que responda, ¿sí? Uno no va a obtener inmediatamente, apenas hace la pregunta, la respuesta, ¿sí? Así que no es algo que deba hacerse velozmente, ¿sí? Sino tomarse el tiempo para poder obtener las respuestas que nos van a ayudar a realizar el triage de forma adecuada. Y por último, siempre tenemos que tener en cuenta lo que es el lenguaje no verbal. Gestos, actitudes, la fascia, son todas cosas que nos van a servir de indicadores para apoyar todo este cuestionario que se le realizó al paciente. Bien. Las sonrisas, ¿no? Sirven como contención al paciente en ese momento. Sí. Después, en una segunda etapa, ya empezamos con lo que es la inspección inicial, ¿sí? Esta inspección inicial tiene características. Va a ser específica, rápida y precisa. Y siempre va a estar acompañada de lo que es una revisión general, ¿sí? A su vez, se van a ir valorando todas aquellas amenazas que repercutan en lo que es la vida del paciente, acompañado o sumado a lo que es una inspección específica dividida por partes en lo que es el aspecto general del paciente. Después nos dirigimos específicamente a piel y mucosas para seguir con la inspección de la parte de respiración, como puede ser ritmo, profundidad, el tipo de respiración que está presentando el paciente, evaluar la circulación, o más bien el sistema circulatorio, y finalizar con el estado neurológico de este paciente. Bien. ¿Las amenazas cuáles podrían ser? Tenemos amenazas tanto de lo que son los antecedentes personales del paciente, como por ejemplo puede venir al servicio de emergencias un paciente donde al tomar el control de signos vitales encontramos que está con la tensión arterial alta y tiene como antecedente haber sufrido ya previamente un ACV hemorrágico, ¿sí? Bien. Entonces ya tenemos como antecedente un riesgo que suma a la categorización de este paciente para la atención. Bien. Que en el caso del virus es importante. Exacto. Todos los antecedentes previos. Sí. Y por último, en este triage se pueden realizar otras actividades que involucran lo que son las competencias de enfermería, ¿sí? Como la toma de signos vitales, la realización del electrocardiograma, si así lo amerita, no es algo que se tenga que hacer específicamente y siempre dentro de lo que es el triage, la toma de hemoglucotest o, por ejemplo, la realización de medios físicos. Bien. Que es una tarea independiente. Tarea independiente y competencia de enfermería. Hay una prioridad asistencial de acuerdo al nivel de gravedad del paciente, ¿no? Sí. Dentro del triage. Sí. ¿Y esos niveles cuáles serían? Bien. Según la modificación que se hizo en triage, ya no se atiende a los pacientes por orden de llegada como se hacía antiguamente, sino que se los va catalogando y categorizando por colores, como si fuera el semáforo. En el primer nivel o en el nivel 1 ingresan todo lo que son las emergencias. Luego en el nivel 2, que es el color amarillo, ingresan lo que son las urgencias. Y por último, en el color verde, que es el tercer nivel, ingresa lo que es no urgente. Bien. ¿Sí? Dentro de las emergencias
¿no? Diríamos que son aquellas que tienen, Riesgo de vida. bien, riesgo de vida. Y eso es importante diferenciarlo. Después las urgentes y las no urgentes. Sí. En las urgentes hablamos de que hay tiempo para hacer qué. Para poder evaluarlo y tratarlo, ¿sí? Requiere de atención médica, ¿sí? Pero no hay riesgo de vida. Eso es lo que la diferencia. Bien. Y al no urgente. Y el no urgente tenemos más tiempo, ¿sí? En el nivel 1, ¿sí? Hay procesos que son muy puntuales, ¿sí? Como decíamos recién, el riesgo de vida que corre el paciente, y se van a presentar procesos que son agudos, ¿sí? Que se presentan en el momento, tienen que ser críticos. El paciente es un paciente inestable y tiene cierta gravedad, por eso decimos corre riesgo de vida, ¿sí? Acá lo importante es respetar, ¿sí? El tiempo, ¿sí? En este caso el tiempo de espera es 0, ¿sí? Ingresa directamente dentro de lo que es. No tenemos tiempo para una valoración. No. Bien, y por ejemplo, ¿sería en qué caso? Por ejemplo, pacientes politraumatizados graves, ¿sí? Con inestabilidad torácica, ¿sí? Pacientes que están cursando un infarto agudo de miocardio, ¿sí? O algún paciente con una afección respiratoria grave, ¿sí? Bien. Pasaríamos a lo urgente, entonces. Exacto. Y ¿sí? dentro de lo urgente podemos encontrar qué casos. Bien. En este caso, en lo urgente hay procesos similares a el anterior, pero con algunas pequeñas diferencias, ¿sí? En este caso van a ser pacientes con procesos agudos, ¿sí? No críticos, pero a diferencia del anterior tenemos la posibilidad de que están estables, ¿sí? Esta estabilidad nos da un mayor tiempo para realizar, obviamente, el triage, para poder evaluarlo como corresponde, pero, ¿sí? Más allá de que no sean críticos y estén estables, ¿sí? El tiempo que tenemos para esta atención no tiene que superar los 60 minutos. Bien, y eso apenas vemos al paciente nos damos cuenta, ¿no? Sí. Tiene que ver con su frecuencia respiratoria. Sí, por eso se lo evalúa, como decimos, cefalocaudal, ¿sí? De forma específica, apuntando a lo que está refiriendo el paciente. Bien, de cabeza a los pies. De cabeza a los pies. ¿Sí? En el color verde, cuando decimos no urgente, se van a presentar procesos que no son agudos, que no se presentan en este momento específicamente. No hay una gravedad y podemos decir que están dentro de lo que decimos banales, ¿sí? En este caso, el paciente puede llegar a esperar un tiempo de 120 minutos, ¿sí? No más de eso, ¿sí? Sí, aparte de la urgencia pasa por el paciente, Sí. ¿no? El personal se puede dar cuenta que no es urgente, pero para el paciente puede ser urgente. Sí. Entonces es importante acá el tema de la contención y lo que hablamos antes. Sí, sí, sí. Bien. Continúen conectados con el canal Jornadas de Actualización Sanidad.